Engañar a un predador y hacerle creer que su presa ya está muerta a menudo produce buenos resultados. Sin embargo, el predador no es el único actor sobre el escenario que responde a la inmovilización como si su presa estuviera muerta. Psicológicamente, el animal inmóvil también actúa como si estuviese muerto. De hecho, los animales pueden llegar a morir de una sobredosis de respuesta de inmovilización. El cerebro reptil tiene un sumo control sobre la vida y la muerte. Si recibe mensajes repetidos de que el animal está muerto, tal vez lo cumpla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cerebro reptil no registra constantemente que el animal está muerto y por consiguiente no se producen consecuencias graves. El animal permanece en el estado de inmovilización durante un periodo de tiempo y después sale de él mediante una descarga espasmódica. El incidente ha llegado a su fin. Debido a que nuestro cerebro está muy desarrollado, este proceso de salida del estado de inmovilización resulta más complejo para los seres humanos. El miedo a experimentar terror, furia y violencia contra uno mismo o contra otros, o a sentirse abrumado por la energía liberada en el proceso de movilización, mantiene la respuesta de inmovilización en su sitio. Estos no son los únicos componentes que impiden la consumación de la respuesta de congelación. El miedo a la muerte es otro. Nuestra corteza cerebral nos informa de que la inmovilización es similar a la muerte. La muerte es una experiencia que los seres humanos evitan con vehemencia. Los animales carecen de esta conciencia prohibitiva para ellos. La vida y la muerte forman parte de un sistema. Se trata de una cuestión puramente biológica. Los seres humanos comprendemos el sentido de la muerte y le tenemos miedo. Evitamos la muerte incluso en sueños. ¿Has soñado alguna vez que te caías y te has despertado justo antes de estrellarte contra el suelo? ¿Has soñado que alguien o algo te perseguía con el propósito de hacerte daño y te has despertado con una décima de segundo antes del golpe mortal? El hecho de que la respuesta de inmovilización se parezca a la muerte es otra razón por la que al ser humano le resulta imposible permanecer con el sentido de la percepción de la misma durante el tiempo necesario para que el proceso finalice naturalmente. Los seres humanos la temen y evitan consumarla. Y como la mayoría tenemos una baja tolerancia tanto para entrar como para salir de la inmovilización, los síntomas del trauma se acumulan, se mantienen y se hacen más complejos. Si nos permitimos experimentar la sensación de la inmovilización y a la vez desarmamos el miedo que la acompaña, seremos capaces de movernos a través de la misma. Lamentablemente, estas no son experiencias que sucumban al planteamiento de aprieta los dientes y aguanta. El organismo, en lo referente al peligro, parte de las indicaciones de la experiencia interna con la misma facilidad con que lo hace de las externas. Cuando la respuesta de congelación evoluciona hacia el terror, la furia o la experiencia de la muerte, respondemos emocionalmente tal como lo hicimos cuando sucedió el incidente. Para salir de la inmovilización debemos experimentarla de un modo gradual y sentirnos hasta cierto punto seguros a través del sentido de la percepción. Recuerda que, aunque pueda parecer interminablemente largo, el tiempo para salir de la inmovilización es relativamente corto. Los síntomas postraumáticos no se desarrollan de la noche a la mañana. Se tarda meses para que la reacción de congelación se vuelva sintomática y crónica. Si sabemos qué hacer, tenemos suficiente tiempo para resolver los aspectos fisiológicamente inacabados de nuestra reacción frente a un suceso abrumador, antes de que se atrincheren en forma de síntomas. La mayoría de nosotros o bien no sabemos qué hacer o quizá ni nos demos cuenta de que hay algo que hacer. Mucha gente se distancia de los incidentes perturbadores
arrastrando consigo una enorme y desagradable carga de trauma no resuelto. A nivel fisiológico, cada experiencia sucesiva de inmovilización es idéntica a la experiencia original, pero con una diferencia importante. Con cada episodio de congelación, la cantidad de energía requerida para manejar la situación se incrementa debido a los efectos acumulativos de las sucesivas congelaciones. La nueva energía precisa la creación de nuevos síntomas. La respuesta de inmovilización no solo se hace crónica, sino que se intensifica. A medida que la energía congelada se acumula, también lo hacen los síntomas que intentan contenerla desesperadamente. Si amplias zonas de nuestro neocórtex quedaran destruidas, de forma quirúrgica o accidental, todavía seríamos capaces de funcionar. Sin embargo, un pequeño corte en el cerebro reptil o en cualquiera de sus estructuras asociadas provocaría un comportamiento animal o humano profundamente alterado. Este desequilibrio extremo se reflejaría en las pautas del sueño, la actividad, la agresión, la alimentación y el comportamiento sexual. Los experimentos de laboratorio demuestran que algunos animales se quedan totalmente inmóviles o por el contrario se vuelven excesivamente hiperactivos. Pueden llegar a comer en exceso o a nada en absoluto hasta el punto de morir o no beber agua voluntariamente. Tal vez se obsesionen tanto con el sexo que sean incapaces de atender a sus otras necesidades o al contrario, tan desinteresados por el sexo que no se aparearán ni reproducirán. Los cambios que tienen lugar resultan tan inadecuados que el animal es incapaz de sobrevivir bajo condiciones normales. Este tipo de adaptación inadecuada también puede producirse al estimular eléctricamente zonas primarias del cerebro y también puede producirse por el estrés postraumático. En cuanto al trauma, la patología puede ser considerada como un uso mal adaptado de cualquier actividad fisiológica, de comportamiento, emocional o mental, diseñada para ayudar al sistema nervioso a regular la energía activada. La patología, es decir, los síntomas, se convierten de algún modo en la válvula de seguridad del organismo. Esta válvula deja salir únicamente la presión suficiente para que el sistema continúe funcionando. Además de la función de supervivencia y del efecto analgésico, la respuesta de inmovilización también juega un papel disyuntivo clave en el circuito del sistema nervioso. Sin ella, posiblemente el ser humano fuese incapaz de soportar la intensa activación que sobreviene al enfrentarse a una situación grave e inexorable, sin exponerse a una sobrecarga de energía. Así, incluso los síntomas que se desarrollan a partir de la respuesta de congelación pueden ser contemplados con apreciación y hasta gratitud si consideramos lo que podría pasar si el sistema no tuviese esta válvula de seguridad. En un estado patológico, el organismo recurrirá al sentido de la percepción corporal para experimentar cualquier pensamiento, sentimiento o comportamiento que le ayudará en su esfuerzo de contener la energía acumulada y movilizarla para la supervivencia. Las funciones, tales como la alimentación, el sueño, el sexo y otras actividades reguladas por el cerebro reptil, proporcionan un amplio y fértil medio en el que los síntomas pueden echar raíces. La anorexia, el insomnio, la promiscuidad y la hiperactividad maníaca son solo unos pocos síntomas que se producen cuando las funciones naturales del organismo están mal adaptadas. La clave para salir del trauma reside en separar la inmovilización del miedo que va asociado a ella. Cuando un animal asustado sale de la inmovilización, lo hace con una intensa disposición a contraatacar o a iniciar una escapatoria desesperada. Para favorecer la supervivencia, toda la energía que se utilizaba en esa lucha o escapatoria desesperada antes de producirse el colapso o la congelación, emerge de nuevo de un modo explosivo,
al salir el animal de la inmovilización. Cuando los seres humanos empezamos a salir de la inmovilización, a menudo nos sentimos embargados por una repentina e intensa oleada de emoción. Si no actuamos inmediatamente sobre esta oleada, la energía puede asociarse a grandes cantidades de terror y de furia. El miedo, y el miedo a la violencia contra uno mismo y contra otros, reactiva el estado de inmovilidad y lo expande, a menudo indefinidamente en forma de miedo paralizador. Este es el ciclo vicioso del trauma. Las fuerzas en las que se fundamentan la respuesta de inmovilización y las emociones traumáticas de terror, ira e impotencia son en el fondo energías biológicas. La manera de acceder a esta energía y cómo la integramos es lo que determina si continuaremos congelados y abrumados o si lo superaremos y nos descongelaremos. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Con un apoyo y una guía adecuados seremos capaces de conquistar nuestro miedo. Utilizando plenamente nuestras muy desarrolladas capacidades de pensamiento y percepción, podemos salir de la reacción traumática de un modo consciente. Sin embargo, es necesario que este proceso sea gradual y no brusco. Cuando trabajamos con las intensamente catárticas y volátiles expresiones de ira, terror e impotencia, es mejor avanzar a pequeños pasos. Independientemente del tiempo que haya estado contenido el impulso, para poner fin al estado de congelación, este permanece activo. Cuando aprendemos a aprovecharlo, la fuerza de este impulso se convierte en nuestra mejor aliada para trabajar con los síntomas del trauma. Se trata de un impulso persistente, aunque no hagamos las cosas a la perfección. Siempre estará ahí para ofrecernos una nueva oportunidad. Podemos utilizar el sentido de la percepción para separar el vínculo inadecuado entre la excitación y el miedo. Si entendemos la excitación como una carga energética, lo que queremos es mantener esa carga separada y libre de la ansiedad. Para ello debemos ser capaces de arraigarla. La fuerza flexible es lo opuesto a la impotencia. El árbol se hace fuerte y flexible gracias a su sistema de raíces. Estas raíces se alimentan del suelo y crecen fuertes. Las raíces permiten que el árbol sea flexible a fin de que pueda ceder bajo los vientos del cambio sin desarraigarse. La flexibilidad es la facilidad para enraizarse y desarraigarse de una manera rítmica. Esta elasticidad representa un arraigo dinámico. La agresividad es la capacidad biológica para actuar con energía y vigor, especialmente cuando utilizamos el instinto y la fuerza. En el estado traumático de inmovilización, estas energías asertivas son inaccesibles. La restauración de una sana agresividad es una parte esencial en la superación del trauma. La capacidad la brinda la aceptación de la autoridad personal. Se deriva de la capacidad de elegir la dirección y la ejecución de la propia energía. El poder consiste en la posesión de técnicas adecuadas para enfrentarse a la amenaza con éxito. La orientación es el proceso de cerciorarse de la posición de uno mismo respecto a las circunstancias y el entorno. Mediante estos procedimientos se renegocia el residuo del trauma. Dado que toda herida existe dentro de la vida y que la vida se renueva constantemente, dentro de cada herida se encuentra la semilla de la curación y de la renovación. En el mismo momento en que nos hacemos un corte en la piel o que nos pinchamos con algún objeto, una precisa y magnífica serie de incidentes bioquímicos es orquestada a través del conocimiento evolutivo. El cuerpo ha sido diseñado para renovarse a sí mismo a través de una continua autocorrección. Estos mismos principios son también aplicables a la curación de la psique, del espíritu y del alma. La excitación alcanza el grado máximo cuando nos movilizamos para hacer frente al desafío o la amenaza.
Después, la excitación se desactiva y nos sentimos relajados y satisfechos. Las personas traumatizadas desconfían profundamente del ciclo de excitación y por lo general tienen buenas razones para hacerlo. Esto sucede porque la víctima de un trauma ha asociado la excitación a la abrumadora experiencia de sentirse inmovilizada por el miedo. Debido a este miedo, la persona traumatizada soslayará o evitará la finalización del ciclo de excitación y permanecerá estancada en un ciclo de miedo. La clave para las víctimas del trauma reside en volver a familiarizarse con una sencilla ley natural. Todo lo que sube tiene que bajar. Cuando confiemos en el ciclo de la excitación y seamos capaces de fluir con él, empezará la curación del trauma. Veamos algunas de las señales más comunes de la excitación. Física: aumento de los latidos del corazón, dificultad al respirar, sudores fríos, tensión muscular. Mental: aumento de los pensamientos, mente inquieta, preocupación. Si nos permitimos reconocer estos pensamientos y sensaciones a través del sentido de la percepción y dejamos que fluyan naturalmente, alcanzarán su punto máximo y a continuación empezarán a disminuir y a resolverse. Cuando este proceso tenga lugar, quizás experimentemos temblores, estremecimientos, vibraciones, oleadas de calor, respiración profunda, una palpitación cardíaca más lenta, sudoración calurosa, relajación de la musculatura y una sensación general de alivio, bienestar y seguridad. El trauma ocurre cuando un incidente produce un impacto no resuelto en un organismo. La resolución se consigue mediante el trabajo sobre este impacto no resuelto a través del sentido de la percepción. Revivir el incidente tal vez parezca importante, pero con demasiada frecuencia no lo es. Los síntomas traumáticos a veces imitan o recrean el incidente que los causó. Sin embargo, para conseguir la curación, es necesaria la capacidad para conectar con el proceso de la respuesta traumática. Existen 4 componentes del trauma que siempre estarán presentes en cualquier persona traumatizada. 1. La hiperexcitación. 2. Constricción. 3. Disociación. 4. Congelación o inmovilización, asociada al sentimiento de impotencia. Juntos, estos componentes forman el núcleo de la reacción traumática. A lo largo de nuestra vida, todos los hemos experimentado como respuestas naturales. Sin embargo, cuando ocurren a la vez durante un periodo dilatado de tiempo, son una indicación prácticamente segura de que hemos experimentado un incidente que nos ha dejado con un residuo traumático no resuelto. Cuando aprendamos a reconocer estos 4 componentes de la reacción traumática, estaremos en el camino de reconocer el trauma. Si tras la experiencia, la energía defensiva movilizada para responder a un incidente traumático no se descarga o integra en unos pocos días, semanas o meses, el resto de síntomas se desarrollarán a partir de estos 4. Hiperexcitación. Durante los momentos de conflicto o de estrés, la mayoría de la gente experimenta síntomas como aumento de los latidos cardíacos, cambio en la respiración, agitación, pensamientos desbocados o tal vez un ataque de ansiedad. Aunque no siempre son indicativos de síntomas traumáticos, estas señales son por lo general debidas a algún tipo de hiperexcitación. Si la hiperexcitación, la constricción, la disociación y el sentimiento de impotencia forman el núcleo de la reacción traumática, entonces la hiperexcitación es la semilla de este núcleo. La constricción es un fenómeno que alcanza a todo el sistema, domina nuestra primera experiencia de la amenaza y afecta
esencialmente a todas las funciones y a las partes del cuerpo. Cuando respondemos a una situación que amenaza la vida, la hiperexcitación que sentimos va acompañada de una constricción en el cuerpo y en la percepción. El sistema nervioso actúa para asegurarse de que todos nuestros esfuerzos se concentran en la amenaza de la forma más óptima posible. La constricción altera la respiración, el tono muscular y la postura de la persona. Los vasos sanguíneos de la piel, las extremidades y las vísceras se contraen para que los músculos que están tensados y preparados para iniciar una acción defensiva dispongan de un mayor riego sanguíneo. La conciencia perceptiva del entorno también se contrae para que toda nuestra atención se dirija a la amenaza. Esta es una forma de hipervigilancia. Los excursionistas que de pronto ven a una serpiente cascabel enroscada en el sendero frente a ellos no oirán el murmullo del arroyo o los pájaros que pían en los árboles. En ese momento su atención estará totalmente centrada en la serpiente. Cuando la constricción no es capaz de concentrar suficiente energía del organismo para que se defienda a sí mismo, el sistema nervioso se vale de otros mecanismos tales como la congelación y la disociación a fin de contener la hiperexcitación. La constricción, la disociación y la congelación forman la batería de respuestas que el sistema nervioso utiliza para abordar la situación en la que debemos defendernos a nosotros mismos, pero no podemos. La disociación. No me da miedo morirme, es solo que no quiero estar allí cuando ocurra. Woody Allen. En esta frase característica, Woody Allen expresa con agudeza una descripción bastante precisa del papel que juega la disociación. Nos protege en un principio del impacto de la excitación que se intensifica. Si el incidente que hace peligrar la vida continúa, la disociación nos protegerá del dolor de la muerte. En su diario personal, el explorador David Livingstone narró gráficamente su encuentro con un león en las llanuras del África. Oí un grito. Alarmado al darme media vuelta para mirar alrededor, vi al león justamente en el momento en que saltaba sobre mí. Yo estaba sobre un pequeño montículo y al saltar me agarró por el hombro y ambos rodamos hacia el suelo juntos. Con unos terribles gruñidos, muy próximos a mi oído, me sacudió como lo haría un terrier con una rata. La conmoción me produjo un estupor similar al que parecen sentir los ratones tras la primera sacudida del gato. Me causó una especie de languidez en la que no había ninguna sensación de dolor ni de terror, aunque era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Era como lo descrito por los pacientes que están bajo la influencia parcial del cloroformo. Ven toda la operación pero no sienten el bisturí. Esta condición singular no fue el resultado de ningún proceso mental. Las sacudidas aniquilaron el miedo y permitieron que no sintiera horror al mirar a la bestia. Este estado peculiar se produce probablemente en todos los animales a los que un carnívoro les quita la vida, y si es así, es una medida misericordiosa de nuestro benévolo Creador para disminuir el dolor de la muerte. La mejor manera para definir la disociación es a través de la experiencia de la misma. En su forma más moderada se manifiesta como un cierto distanciamiento. En el otro extremo del espectro puede evolucionar y llegar a convertirse en el denominado síndrome de personalidad múltiple. Dado que la disociación es una paralización del sentido de la percepción de una persona, casi siempre incluye distorsiones del tiempo y de la percepción. Una variedad leve de este síntoma es responsable de lo que muchas personas experimentan cuando regresan a casa en coche después de hacer las compras en el supermercado. De repente se dan cuenta de que ya han llegado a casa y no tienen ningún recuerdo de cómo llegaron hasta allí. Lo último que recuerdan es que salían del supermercado conduciendo el coche. La disociación también opera
cuando dejamos las llaves en algún sitio y después no podemos recordar dónde. En estas ocasiones tal vez reconozcamos, de un modo tácito, la momentánea ausencia del sentido de la percepción, haciendo algún comentario jocoso sobre nosotros mismos o sobre otros diciendo que se ha quedado en blanco o que está en las nubes. En otras palabras, fuera de nuestro cuerpo. Estas son algunas de las formas que adopta la disociación en la vida diaria. Entra en nuestra experiencia de un modo específico cuando nos enfrentamos a una situación que amenaza nuestra vida. El mecanismo a través del cual se produce resulta más difícil de explicar que la experiencia del mismo o el papel que desempeña. En el trauma, la disociación parece ser un medio favorable para capacitar a la persona a fin de que pueda soportar experiencias que en ese momento resultan insoportables, como ser atacado por un león o un violador, como que un coche se eche encima o como que la visión del bisturí de un cirujano. Cuando la energía hiperexcitada no se descarga, la disociación puede volverse crónica y evolucionar hacia síntomas más complejos. Los individuos que de niños sufrieron traumas de forma repetida, a menudo adoptan la disociación como la mejor manera de estar en el mundo. Se disocian pronta y habitualmente sin ser conscientes de ello. Incluso los individuos que no se disocian de forma habitual lo harán cuando se exciten o cuando empiecen a acceder a imágenes molestas o sensaciones traumáticas. En ambos casos, la disociación juega un papel importante para ayudar a mantener la energía no descargada de la hiperexcitación separada de la plenitud de nuestra experiencia. Al mismo tiempo, la disociación interrumpe la continuidad del sentido de la percepción y al hacerlo impide que las personas traumatizadas puedan trabajar con eficacia en la resolución de sus síntomas traumáticos. La cuestión no reside en eliminar la disociación, sino en ser más consciente de ella. Es posible que ocurra como una división entre la conciencia y el cuerpo, una parte del cuerpo como la cabeza o los miembros y el resto del cuerpo, el yo y las emociones, pensamientos o sensaciones, el yo y el recuerdo de parte o de todo el incidente. La forma en la que tengan lugar las disociaciones influirá en el modo en el que se desarrollarán los síntomas más complejos. Además, parece existir evidencia de que la utilización de la disociación como una respuesta frente al trauma depende no solo de la genética, sino también de la estructura de la personalidad. El distanciamiento y la falta de memoria son los síntomas más obvios que se desarrollan a partir de la disociación. Sin embargo, también existen otros que resultan más difíciles de reconocer como síntomas originados por ella. Entre ellos se encuentran la negación, que es probablemente una forma de disociación energéticamente más leve. La desconexión se sitúa entre la persona y el recuerdo, o los sentimientos sobre un incidente en particular. Tal vez neguemos que el incidente sucedió o quizás actuemos como si no hubiese tenido importancia. Por ejemplo, cuando un ser querido se muere o cuando somos heridos o violados, quizás actuemos como si nada hubiera pasado porque las emociones que acompañan al reconocimiento verdadero de la situación resultan demasiado dolorosas. Entonces, tal vez de repente nos sintamos consumidos por una intensa emoción. La negación cede ante el miedo, el enfado, el pesar o la vergüenza, cuando los sentimientos son integrados de nuevo y la energía que se ha visto confinada en la negación es liberada. Sin embargo, cuando la cantidad de energía contenida es demasiado grande y los sentimientos son demasiado dolorosos, la negación puede hacerse crónica. Una insistencia pétrea en que el incidente nunca sucedió. Otras son las indisposiciones físicas. A menudo son la consecuencia de una disociación parcial o dividida en compartimentos, en la que una parte del cuerpo está desconectada de las demás. Una desconexión entre la cabeza y el resto del cuerpo puede producir dolores de cabeza. La tensión premenstrual podría ser el resultado de una desconexión
entre los órganos de la región pélvica y el resto del cuerpo. Del mismo modo, los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, el síndrome del colon irritable, los dolores de espalda recurrentes y el dolor crónico, pueden ser el resultado de una disociación parcial combinada con una constricción. La impotencia. La impotencia tiene una relación muy próxima a la respuesta biológica, primitiva y universal, frente a una amenaza abrumadora, la respuesta de congelación. Si la hiperexcitación es el acelerador del sistema nervioso, el sentido de la impotencia abrumadora es el freno. Aquellos que hayan leído Watership Down tal vez recordarán el modo en que los conejos se quedaban paralizados cuando veían las luces de los coches que se les acercaban en la oscuridad. Esta es la respuesta de congelación. A diferencia del automóvil, en el que el freno y el acelerador están diseñados para funcionar en momentos diferentes, con una reacción traumática, ambos, freno y acelerador, operan a la vez. Dado que el sistema nervioso solo reconoce que la amenaza ha pasado cuando la energía movilizada se ha descargado, continuará movilizando energía hasta que la descarga tenga lugar. Al mismo tiempo, el sistema nervioso reconoce que la cantidad de energía acumulada en el sistema es demasiada para que el organismo pueda manejarla, y aplica el freno con tal brusquedad que todo el organismo se detiene en el acto. Con el organismo totalmente inmovilizado, la enorme energía acumulada en el sistema nervioso queda contenida. La impotencia que se experimenta en tales circunstancias no es la impotencia común que nos afecta a todos de vez en cuando. La sensación de estar completamente inmovilizado e impotente no es una percepción ni una creencia o una treta de la imaginación, es real. El cuerpo no es capaz de moverse. Se trata de una impotencia abyecta, una sensación de parálisis tan profunda que la persona no puede gritar, moverse o sentir. De los 4 componentes que forman el núcleo de la relación traumática, la impotencia es el que con mayor probabilidad no habrás experimentado a menos que tu vida haya sufrido una amenaza abrumadora. Sin embargo, esta profunda sensación de impotencia está casi siempre presente en los primeros estadios del trastorno que se produce tras un incidente traumático. La impotencia es un reflejo evidente de los procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo. Cuando, en respuesta a una amenaza, el sistema nervioso se desvía hacia un estado de excitación y no podemos defendernos ni escapar, la siguiente estrategia utilizada por este es la inmovilización. Casi toda criatura viviente tiene esta respuesta primitiva ensartada en su repertorio de estrategias defensivas.